Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por mi jardín. No sé si escuchan mis pasos ahí sobre las hojas de este hermoso jardín, pequeño pero hermoso. Y también el sonido de los pájaros en el sector precordillerano donde estoy. Hay unos pájaros sureños por acá, será la nostalgia del sur, que el tehues, bandurrias y tengo que decirlo, mi fiel chucao, si no se pone celoso si no lo nombro. 11 de marzo del año 2026. Una fecha histórica, como son históricas todas las fechas de cambio de mando presidencial. Afortunadamente, salvo algunas rupturas, Chile ha tenido rupturas institucionales, pero comparado con el contexto de Latinoamérica, han sido, creo yo, menos. En algunos periodos hubo algunas muy cruentas, por ejemplo, una guerra civil, con el suicidio del presidente Balmaceda, el golpe de Estado, el suicidio también del presidente Allende. Pero uno que está más viejo, digámoslo así con todas sus letras, o entrando en la vejentud, como dice Gonzalo Rojas, para ponerle un nombre más livianito, mirando la perspectiva como que se alivia cuando ve que un presidente le entrega la banda presidencial al otro. Incluso se la está entregando al adversario político, incluso si ese presidente que recibe la banda no es del bando de uno. Yo le llamaría eso una alegría democrática, una alegría institucional, que hay una continuidad de la República. Y caramba, nosotros que hemos tenido en los últimos años acontecimientos que han puesto en juego la democracia y también la República, ver eso alegra. Por eso que en programas anteriores mirábamos con preocupación esos desencuentros entre el presidente saliente y el presidente entrante, que de alguna manera nos retrotrayeron a épocas de crisis políticas mayores. Bueno, el poder cambió de mando, hay otro rey, por decirlo así, quien se sienta ahora en el sillón de Montt, el sillón del presidente Montt, es José Antonio Kast, un político de la derecha que tiene una historia interesante en el sentido de que formado, por decirlo así, en el ambiente y en el mundo de lo que fue el ámbito de Jaime Guzmán, muy joven, llegó a ser diputado, pero llegó a ser un disidente de la UDI, el partido creado por Jaime Guzmán. Un disidente que dio peleas internas frente a los llamados coroneles, algunos los llamaban los poderes fácticos de la UDI, no sé si sería así o no, batallas que fue perdiendo y él mismo se autoexilió del partido y es muy difícil, hay que reconocerlo, salirse de un partido y luego formar otro. A mí siempre me llamaba la atención porque yo me tocó y me ha tocado viajar mucho yendo al sur, entre el sur y Santiago en estos últimos años, que me encontraba muchas veces en el aeropuerto con José Antonio Kast. Lo saludaba porque yo lo había entrevistado varias veces en varios programas. Y decía, ¿a dónde vas? Y me decía, mira, voy a, no sé, un pueblito, no sé dónde. Y dije, este tipo está haciendo la pega, está recorriendo el territorio nacional, ojo. Y efectivamente yo creo que así, independientemente del juicio político que tengamos de él no está en un sector que me represente para nada. Sin embargo, vamos a reconocer ciertos hechos objetivos. Uno tiene que también admirar elementos del adversario político, que logró hacer un partido, que logró crear una estructura territorial, que es lo más difícil que hay, pero lo más impresionante es que logró llegar a la presidencia de la República después de varios intentos. Y esto de que haya tenido varios intentos también tiene un valor. Tal vez es peligroso llegar así tan rápido a la presidencia de la República. El caso de Boric, el presidente saliente, de la escuela o de la calle o de la escuela tomada a la presidencia de la República, así de rápido, que también hay que reconocerle que fue una odisea o un prodigio político, ¿no? Bueno, José Antonio Kast hizo su tarea. A mí no me gustó mucho, y aquí estoy hablando como ciudadano con toda libertad, pero respeto al que me escuche y que piense distinto, no me gustó él tanto como candidato. Sin embargo, tengo que reconocer que como presidente electo, en la mayoría hay algunas excepciones, salvo esa desafortunada foto con Milei en la motosierra. Bueno, la ida a visita a sus parientes lejanos o cercanos de las derechas europeas más extremas. Bueno, eso de juicio lo puede hacer cada uno del lugar donde lo haga. Me parece que hay que ser justo, lo ha dicho Pepe Out, un analista de izquierda, que José Antonio Kast parece haber sido tocado hasta ahora por esa inefable y misteriosa gracia de Estado que supone que toca a los presidentes cuando entran al poder. Bueno, José Antonio Kast es el presidente de la República de Chile,
aunque uno no esté en la postura política de él, hay que desearle que le vaya bien. Mi sensación es una intuición nomás, yo no soy un experto en ciencias políticas, ni mucho menos ni un politólogo, soy un simple comentarista, un opinólogo, como diría alguien, lírico a veces. Mi sensación es que hemos ido de tumbo en tumbo, de postura en postura. Hemos Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet y ahora Boric, Kast. Centro izquierda, centro derecha, centro derecha, centro izquierda. La izquierda más extrema, no la más extrema porque siempre hay alguien más extremo, Frente Amplio, la nueva izquierda. Y ahora la derecha más extrema, conservadora diría yo, no fascista como quiere llamarlo alguno, me parece que eso sería poco riguroso. Bueno, son 6 intentos, hay malestares, hay problemas en el país, crisis por la migración descontrolada, criminalidad, el norte, que es una bomba de tiempo, el tema no solamente de la economía y de la seguridad, sino que también de la educación. Y por lo tanto, uno diría, este es el 6º intento, y yo no sé si después de esto nos hemos comido ya nuestro colchón institucional, porque Chile tiene un colchón económico que también nos lo hemos ido reduciendo, y también nos hemos comido el colchón institucional, con aventuras constitucionales fallidas, etcétera, etcétera, estallidos, etcétera. Entonces, lo que me preocupa a mí es qué es lo que viene después de Kast. Cometería un error la izquierda de hacer un cálculo diciendo todos los presidentes en estos últimos tiempos, después de los 4 años, terminan con baja aprobación. Hay que esperar nomás que se desgaste para entrar de nuevo nosotros. Ojo, porque no están solos en la oposición o en la expectativa del reemplazo. Hay una alternativa populista, lo quiero decir yo, una opinión personal mía y con todo respeto, que obtuvo un resultado formidable en el norte, por ejemplo, y un resultado formidable en la elección presidencial y también en la elección de diputados, que está expectante y con unas ganas tremendas de hacerse con el poder y llegar al poder. Entonces, ojo, si le va mal a Kast, creo yo que le va a ir mal a todo el sistema político. Entonces, por eso que hay que tirar buena energía, buenos deseos, así como cuando asumió el presidente Boric, yo siempre dije, hay que darle una oportunidad, ¿ya? Ojalá que le vaya bien. Y esos son los deseos que hace este jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo. Y hoy día me acompaña una persona que ha vivido dentro de la política, que la política entró desde muy niña en su vida personal y familiar, pero que además ha desarrollado una vocación política y de servicio público potente. Ella fue ministra de Educación en unos años muy importantes del gobierno del presidente Lago, donde pasaron cosas en educación importantes, que hoy día se recuerdan hasta con nostalgia, pero además ha seguido presente en el debate político, comentando, analizando, participó hace poco en ese movimiento y partido que fue Amarillos por Chile, ha sido una voz importante estos últimos años, y actualmente además está muy activa como presidenta en el ámbito académico de la Junta Directiva de la Universidad Gabriela Mistral, en educación la Corporación Aprender y además la Fundación Elwin. Se celebra el 19 de abril los 10 años de la muerte de mi padre. De sí. la muerte de Sí. tu padre, Mariana Elwin en el jardín. Mariana, muy bienvenida a mi pequeño jardín. Bueno, encantada de estar aquí. Oía tu reflexión y comparto en gran medida todo lo que tú has planteado. Bueno, por algo tuvimos afinidad en algunos momentos de la historia que fueron importantes de la historia reciente. Desde luego, y quiero decir que dentro de ese movimiento amarillo, una de mis interlocutoras vitales e importantes fue Mariana Elwin. Sí. Siempre sensata, siempre con una claridad política y con una sabiduría política, diría yo. Por eso que te invité al jardín en este día 11 de marzo, Mariana, para comentar el día de hoy. Tus primeras impresiones personales de lo que has visto, de lo que has leído, de lo que has sido. Que es curioso porque yo recuerdo que en otras transmisiones de mando, no sé si tocaba sábado y domingo, uno estaba en la casa y podía ver todas, pero aquí uno estaba en la pega, corriendo, y como que pasó la transmisión de mando así, la veremos después en la noche. ¿Cuáles son tus impresiones? Yo la vi y una de las reflexiones que tú hiciste es como este desgaste institucional que ha tenido el país y que hoy día pareció fortalecerse la institucionalidad con la forma en que se hizo el traspaso, a pesar de que muy pocos días atrás estábamos
mirando un escenario que podía ser muy complejo. Y yo ahí pienso que esa vocación de institucionalidad sigue estando presente en la gente. Yo hoy día, por ejemplo, me he encontrado con personas que me dicen, qué bueno que salió bien esto. Y también como uno se encontraba hace unos días atrás, pero ¿qué está pasando? O sea, en el sustrato, en el inconsciente colectivo de este país, hay un apego a la institucionalidad que es fuerte. Y creo que los políticos, bueno, tanto el expresidente Boric como el presidente Kast, tuvieron que decir, no podemos seguir en esto, pero también había un clima que no aceptaba eso. Claro, entonces, ahí hay algo que yo creo que es muy potente, esto que se ve en estos momentos, se ve cuando hay elecciones, esto que surge de abajo, del fondo, y que se manifiesta en la ciudadanía, más que en el mundo político. El mundo político, en definitiva, termina siguiendo a la ciudadanía. Eso es interesante. A ver, tú has recorrido Latinoamérica y hay ido a otros países, yo sé que has ido a Venezuela, etcétera. Me imagino que son puntos de comparación. A propósito de que tú hablas de ese acervo, de ese inconsciente democrático institucional, de esa pasión por el orden de la que hablaba Andrés Bello. Sí. Si lo comparas con el resto de Latinoamérica o lo que tú más conoces de Latinoamérica. No, de todas maneras, mira, yo no he estado nunca en Venezuela porque no me dejaron entrar. ¿No te dejaron entrar en Venezuela? Tampoco, ni a Cuba tampoco. No te puedo creer. Cuba fui una vez. Fuiste a un encuentro y no te dejaron entrar. No, y no me dejaron entrar. Bueno, pero el tema es el siguiente. Podemos acordarnos de cosas muy recientes. Por ejemplo, el traspaso de mando en Argentina entre Cristina Kirchner y Milei. Ella se negó a entregar. Eso fue brutal. Para los ojos de un chileno eso es brutal. Bueno, ¿cuántos presidentes no terminan su mandato? Ver lo que pasa en Perú. O sea, ¿quién entrega a quién el mando? Ayer me junté con la expresidenta de Bolivia, Añez Alves. Ella gobernó 1 año y estuvo presa 5. Uy, qué tremendo. Impresionante. ¿Ya? Y gobernó cuando cayó Evo Morales. Y mira la situación. Evo Morales renunció porque hubo una gran revuelta, incluso salieron militares. Renunció cuando se le acusó de fraude electoral. O sea, quería permanecer en el poder y había perdido. Y se fue con sus ministros y se fue con sus parlamentarios. Y entonces había que elegir al sucesor. Y el Congreso recurrió a la única persona que era, no sé si era segunda vicepresidenta o algo así, para que asumiera el poder. Estuvo 1 año como presidenta interina. Y 5 años en la cárcel. Y 5 años en la cárcel. Qué brutal. ¿Ah? Entonces es muy brutal. Esas cosas pasan en América Latina. Claro. Y no pasan en Chile. Claro, es como ahora estuvimos a un tris. A un tris. Ese es el realismo mágico político latinoamericano, ¿no es cierto? Que tenemos que mirar en perspectiva. Y por eso que hay que cuidar eso que tenemos, ser cuidadoso, y cada político debería sentirse responsable. A veces, en el ardor del debate, de las redes sociales, en ese calor que alimenta las propias tribus, se termina haciendo daño al fundamento de la democracia, que es lo que sostiene a todos los políticos. Entonces el daño no es para uno, sino que es para todos. Sí, por ejemplo, si uno mira lo que pasó con la Convención Constitucional o Constituyente, ¿no es cierto? Cuando fue el plebiscito y hubo este gran rechazo, bueno, no era posible en otro país que no fuera Chile que el presidente se hubiera mantenido, hubiera dicho, sí, pero vamos a seguir gobernando como teníamos planificado. El mismo presidente Boric echó pie atrás. Claro. Y ahí se reformateó, como se dice. Se reformateó y echa pie atrás, y en definitiva eso habla de una responsabilidad republicana, democrática, y también un criterio de realidad. Pero no todos lo tienen. O sea, Chávez no lo tuvo. Yo creo que hay muchos casos en América Latina donde las cosas no han sido así. Por lo tanto, tenemos que cuidar
este apego a la institucionalidad que tiene Chile, pero que la gente no sabe que lo tiene, pero hay que verbalizarlo, creo. Ahora, lo curioso, me comentaban hoy día una encuesta en una universidad donde estaba, alguien expuso sobre este tema, que está haciendo una tesis sobre esto, donde tiene mayor percepción valorativa de la democracia, curiosamente en unas encuestas, México y Salvador, donde uno podría decir que la democracia es interesante, o sea, son Sí. críticos, aquí somos más críticos, pero tal vez eso que seamos críticos porque somos más exigentes. No sé, Sí. no lo veo. Claro, yo creo que el anhelo por tener democracia, cuando uno no la tiene o cuando es muy fuerte, entonces ahí es una lucha por lograr. En cambio, cuando uno la tiene como el aire que respira, empieza a desvalorizarla. Lógico. Y creo que ese es un riesgo siempre. Y ese es un riesgo que los políticos tienen que tener muy en cuenta. Oye, Mariana, bueno, tú viviste la presidencia de tu padre, que no digamos que fue en un momento tranquilo, tuvo que cruzar momentos turbulentos, eso sí que fue un cambio de mando, Sí. digamos, que todos estábamos casi sin respirar en el momento en Sí, que Pinochet, nosotros también. que Pinochet entrega el poder Sí. a tu padre, ¿no es cierto?, a la banda presidencial, a través del presidente del Senado, creo. Sí. A ver, ¿qué recuerdos tienes tú de esos momentos de cambio de mando en el gobierno de tu padre, que te parezca significativo, que podrías recordar ahora, en este momento, hoy? Bueno, no estaba no estaba dicho que las cosas iban a salir bien. O sea, de verdad que era posible que hubiera un Congreso con pifias, y hubo un cambio de mando muy, muy bien hecho. ¿Mm? Y Sí, yo me acuerdo que haberlo conversado en una entrevista que le hice a Belisario Velasco, que él fue el primero, como siempre el subsecretario, sí, como ahora el subsecretario acá, el que entra, pero ahí estaba entrando y se encontró con el general Pinochet, que lo recibió en una oficina, él lo había mandado relegado. Esa era la historia de Chile, esa a Belisario Velasco. Claro, mucha gente de repente me ha preguntado, bueno, pero tu papá conversaba con Pinochet alguna vez. Papá nunca conversó con Pinochet en los 17 años. Una reunión tuvo el año 74 con la Junta. Nunca había conversado con Pinochet. Incluso cuando se hicieron las reformas constitucionales fue el ministro Cáceres por el gobierno militar y mi padre y el equipo de la concertación que manejaron eso, pero mi papá no estuvo con Pinochet. Entonces, claro, ya entre el triunfo y marzo, ahí ya habían tenido una reunión. O no sé si una o dos, no tengo bien el recuerdo. Pero ese día había una tensión. Adentro del Congreso Nacional había como un hálito de esperanza, pero también se cortaba el aire con tijeras. Estaban los ministros de Pinochet vestidos de frac, ¿eh? En ese tiempo. Mira, vestidos sí, de frac, impresionante. Y vestidos como muy, muy formales. Y bueno, y después del traspaso, cuando él sale, igual que salió hoy día el presidente Boric, bueno, wow, fue una especie así, y un aplauso atronador. Sí, me acuerdo, yo lo estaba viendo por la televisión. Era la verdad que fue muy impresionante ese cambio de mando. Y el recorrido que hace tu padre en el auto, con la gente en la calle, recibiéndolo hasta llegar a la Moneda. Es muy impresionante. Eso fue impresionante. A ver, ¿qué cosas te recuerdas que te comentaba tu padre o te comentó alguna vez? Algo que sea importante, que tenga que ver con lo que estamos conversando. Mira, tú hablaste de esto de la gracia de Estado. ¿Eh? Y yo creo que mi padre, o sea, se le notaba que estaba en paz, que tenía como una especie de sensación de que sí, que era él el que tenía que liderar esto, que tenía que hacerlo con mucho cuidado, pero algo hay ahí, yo creo que hay, no sé, el Espíritu Santo, dicen unos, la gracia de Dios, pero la gracia de Estado, yo creo que existe eso. Y no, mi padre era de pocos comentarios, la verdad. Así que no es que... Pero, por ejemplo, hemos visto ahora
el video del cambio de mando y es muy impresionante. Es muy impresionante. Es muy impresionante. Vale la pena, búsquenlo, véanlo y comparen. Una nieta chica mía me decía, Mariana, tu papá ganó, me decía. Qué bonito comentario. Bueno, qué importante es transmitir a las nuevas generaciones esta historia. Tal vez hubo una falla a propósito de la demonización de los 30 años, de que no supimos o no pudimos traspasar nuestro orgullo de lo que fueron esos años, lo que significó la transición a las nuevas generaciones. ¿Qué pasó ahí? Tú ¿Cómo lo lo has ves? dicho y lo dices en tu libro también. Yo creo que hay algo de eso. O sea, no supimos transmitir bien a las nuevas generaciones lo que, a ver, hoy día se sabe lo que fue la dictadura, pero por las violaciones a los derechos humanos, que es lo peor. Pero la gente no imagina cómo era la vida cotidiana de ese tiempo, lo que pasaba con los escritores, lo que pasaba con la vida, con la libertad de las personas. Estaba muy contrañida, si tuvimos toque de queda hasta el año 87. Entonces, pero además de eso es como transmitir lo importante que es preservar la democracia. Me parece que no hicimos bien ese trabajo. Pero también cada generación tiene derecho a reivindicar sus propias cuestiones, ¿no? Y dejar atrás el pasado. Yo, cuando era chica, a mí me hablaban de Pedro Aguirre Cerda y encontraba que era... Y hoy día, o sea, la mayoría de la gente, de los jóvenes, no tienen idea quién fue Patricio Aylwin. Claro, claro que no, ¿no es cierto? No, ni Ricardo Lagos. Ni Ricardo Lagos. Mariana, antes de irnos a pausa, voy a hablar de un tema, de una efeméride de hoy, pero voy a dejarte una pregunta planteada. ¿Qué expectativas tienes tú de este gobierno, si tienes alguna? ¿Qué esperarías tú del gobierno de José Antonio Kast en los primeros meses, en lo que viene? Se habla de un gobierno de emergencia nacional. ¿Qué errores no debiera cometer? ¿Dónde debiera colocar sus énfasis en tu mirada? Que yo sé que es una mirada con distancia, con experiencia y con sabiduría. Y voy a compartir contigo, antes de irnos a pausa, que en un día 11 de marzo, como hoy, pero de 1818, se publicaba, un 1 de enero, la novela Frankenstein, o El moderno Prometeo, de Mary Shelley. De Shelley. Que es un libro, ella creó un arquetipo ahí, ¿no es cierto? Recordemos que se trata de una historia basada en información que ella tenía y conocimiento de científicos que usaban la electricidad para tratar de mover o revivir cadáveres, ¿ya? Y aparece este personaje que se le escapa al científico, que crea una criatura inteligente, pero que le produce un temor terrible en el aspecto, lo hace con partes de cadáveres, y Frankenstein toma vida. O sea, es la metáfora de cuando el hombre crea algo pensando que lo va a dominar y lo termina dominando. Yo he pensado que esa imagen podría servir, si es que no es bien encauzada y dirigida, todo lo que es la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial, podría, ser nuestro nuevo Frankenstein. Es interesante la historia de esta historia porque era un verano, en realidad era un verano, no había habido verano el año 1816, 2 años antes que se publicara la historia de Frankenstein. En el verano boreal en el norte, fueron invitados a su residencia en Suiza del gran poeta Lord Byron, la pareja de Percy Shelley, poeta, y Mary Shelley. Y Lord Byron tuvo la buena idea de decirle, a ver, ¿quién inventa la mejor historia de fantasmas? Ya, cada uno inventó una historia y Mary Shelley esbozó por primera vez la figura de Frankenstein, y ahí comienza la historia y está la película, la música que estamos escuchando ahora, es el soundtrack, es la música creada por un músico, Alexander Desplat, para la película Frankenstein, que recomiendo, que está en Netflix, el año 2025, que es dirigida, producida y escrita por el reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro. Nos vamos con la música de Frankenstein, de esa película en Netflix, a la pausa, y regresamos con Mariana Aylwin aquí en Desde el Jardín.
Estamos caminando, como todas las tardes, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde, aquí en el jardín, en Radio Pauta. Yo soy Cristian Márquez, el jardinero de este jardín. Estamos en una interesantísima conversación con Mariana Elwin, ex ministra de Educación, hija del expresidente Patricio Elwin. Estamos comentando el cambio de mando de hoy, un día histórico, 11 de marzo de 2026. Todos los días dijimos de cambios de mando, no importando el signo político, son días históricos. Son días de continuidad republicana, de cambio y continuidad. Ese es el equilibrio que yo creo que hay que buscar. Recordar también otra efeméride, y aquí es por una cosa de una pasión personal mía, todavía falta, pero yo lo voy a empezar a celebrar de antes. Siempre he dicho que vamos a regalar por lo menos un poema al día para terminar el día. El 20 de marzo se celebra al poeta alemán Federico Hölderlin, una especie de prerromántico romántico, un poeta que a mí me encanta. Brevemente diría que es un poeta casi un ángel, diría yo, un hombre de una pureza interior impresionante, de una sensibilidad ante la naturaleza, de un amor por los ríos, por los árboles. Tiene unos poemas maravillosos sobre los árboles, sobre el Neckar, río alemán. Es el último poeta, alguien dijo esto de él, que vio y vivió a los dioses en la tierra. Él creía que los dioses estaban vivos en la naturaleza. Incluso cruzó y juntó a dioses tan distintos como Dionisio y Jesús en uno de sus poemas que van de la mano. Pero es el momento en que los dioses abandonan el mundo, y Hölderlin, por su extrema sensibilidad, su madre lo obligó a estudiar teología en Tübingen, iba a ser sacerdote o predicador, y él quería ser poeta. Se lo caminó todo, recorrió Alemania entera a pie, y quiero compartir con ustedes, dejarlo temblando ahí en el aire, algunas frases o versos de él que a mí me encantan. Una sacada de su novela poética Hiperión, donde él dice: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. El poder de la imaginación y el sueño sobre el poder de la razón. Este otro es muy hermoso también, la relación del poeta con la inspiración. ¿De dónde recibe lo que él llamaba el rayo celeste de la inspiración el poeta? Bueno, ¿y cómo avanza el poeta? El poeta avanza con la frente descubierta ante las tempestades del dios, y recibe el rayo celeste para devolvérsela al pueblo convertida en canción. Encuentro muy bonito esto de que el poeta, a diferencia del filósofo, que va a veces acorazado por una institución, la universidad, un sistema, el poeta avanza al descampado. Tanto que el rayo celeste hasta puedo herirlo. Y el último es un poema que escribió en el periodo previo a su locura, porque Hölderlin tuvo un periodo de locura. En sus últimos 20 años vivió acogido por un carpintero en su casa, el carpintero Zimmer, y en el poema Patmos dice Hölderlin: cercano está el Dios, pero difícil es captarlo. Pero donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Primero, esta idea de que está tan cercano y lo sentimos tan lejano a Dios, ¿no? Había que preguntarse por qué. Pero esta otra idea tan potente de que donde crece el peligro, crece también lo salvador, lo que nos salva. Hoy día vivimos tiempos de incertidumbre y de peligro en el mundo, y a veces no hay que perder la fe, y siempre me agarro de estos versos de Hölderlin. Quería regalárselos hoy día en la tarde y continuar conversando sobre tiempos históricos interesantes que estamos viviendo hoy día, el 11 de marzo, con Mariana Elwin. Yo te hice una pregunta antes de ir a pausa, Mariana, Sí. de cuál era tu expectativa, qué es lo que esperarías tú de este gobierno llamado de emergencia, dónde tiene que poner el énfasis y dónde no cometer errores, como los han cometido todos los presidentes en la historia de la República. Mira, creo que voy a partir por algo que tal vez no tiene que ver con lo programático, sino que con el estilo. Lo que uno ve históricamente es que los presidentes marcan mucho el tono, y marcan el tono de sus equipos, pero cuando el tono es un tono razonable, templado, claro, creo que se logra mucho más que cuando el tono es un poco errático o es pasional. Y creo que un presidente tiene que pasar esta inspiración, a lo mejor de Hölderlin, ¿no?, por la templanza, por la razón. O sea, hay que tener inspiración, de todas maneras, hay que tener convicciones, pero hay que pasarlas por un tamiz. Y eso a mí me parece que es algo que
que yo siempre transmito, que el tono de los presidentes marca mucho lo que... Ahora, es muy interesante lo que tú dices, esa templanza, esa serenidad, ¿no es cierto?, esa prudencia, pero hoy día... Con firmeza también. Con firmeza, pero hoy día los referentes en el mundo político muestran que pareciera que no hay sabiduría, que no hay templanza y que no hay prudencia. Entonces, caramba, qué difícil en un escenario así de polarizaciones, populismo y estridencias en la política, poder sostener un liderazgo como el que tú señalas. Claro, porque yo creo que los vientos van a favor de autoritarismo, populismo, hoy día en el mundo. O sea, cuando asumió mi padre, los vientos iban a favor de la democracia y de la libertad. Entonces, es más difícil hoy día. Pero yo creo que, por ejemplo, uno puede identificar personas en el mundo que tienen firmeza, que tienen ideas, que tienen carácter, pero que marcan rumbo porque son capaces de hacerlo de buena manera, por así decirlo. ¿Qué ejemplos te vienen a la cabeza? No sé, por ejemplo, he escuchado varias veces en el último tiempo a un líder como Felipe González, por ejemplo. Creo que Lago también era una persona sí, así. Claro, de todas maneras. Porque nadie puede decir que Lago era un blandengue o no, pero era una persona que era capaz de sacar las cosas, pero tenía convicciones, empujaba, pero a la vez tenía un trato que hacía posible que las cosas funcionaran. Hoy día no se ven tantos ejemplos, pero hay que buscar esos ejemplos en el mundo de hoy. El presidente de Canadá me parece que es un ejemplo. Y fíjate que el presidente de Canadá, o el primer ministro de Canadá, está teniendo mucha popularidad. Claro. Y se está poniendo como un referente. Sí, es cierto. Entonces, no es antipopular. Creo que hay que irlo conquistando eso. Oye, Mariana, ya, eso es lo primero. El tono, me gustó, me pareció interesante esa petición o esa expectativa de un tono. Ahora, pero, ¿qué otra expectativa tienes en términos de dónde va a poner el foco? No la tiene fácil. Es decir, una herencia económica que ya ha sido comentada que es mucho menos holgada de lo que se pensaba que iba a ser. Un escenario internacional incierto, con alza del petróleo, con una guerra que no sabemos si va a ser corta o larga. El tema de la criminalidad y del crimen organizado, que es de una complejidad que no tiene soluciones fáciles, a pesar de todo lo que se diga, tú lo sabes bien. Y él, su programa era plan de emergencia, soluciones. Sí. La gente votó por él esperando soluciones en economía, soluciones en inmigración, soluciones en el crimen organizado y, eso. Tiene que identificar muy bien y en los primeros días por dónde va, cuál es la ruta, por ejemplo, cuál va a ser la ruta en los temas más complejos, como la economía, la seguridad, cuáles son los cambios que él piensa impulsar. Pero también un gobierno en emergencia no puede descuidar otros ámbitos. Ahora, es extraño porque él ha dicho gobierno de emergencia con estos temas, pero hoy, probablemente a la hora que nuestros auditores están escuchando este programa, va a estar inaugurando el año escolar en un liceo público. Entonces uno dice, bueno, esa también va a ser parte de su emergencia. Los gobiernos tienen que tener mucha acción en muchas partes. Yo espero que él pueda cumplir lo más posible en los ámbitos que se ha comprometido. Pienso que cumpliendo en temas económicos y que la economía se reactive y que haya más empleo, eso va a favorecer cumplir otros ámbitos. Ahora, todos han dicho, yo he traído economistas aquí al jardín, que no es tan fácil, es que la reactivación económica no son varitas mágicas. Ya, despejar la permisología, tomar algunas medidas de ajuste fiscal, que también puede tener riesgo, etcétera, no es fácil, no es de la noche a la mañana, y hoy día la gente está impaciente.
más que relatos, la gente espera resultados, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es difícil en el arte de la política hoy de gobernar. Muy difícil. O sea, yo creo que que el desafío es muy grande el que hay hoy día, muy grande. Y porque además hay un ambiente internacional poco favorable tampoco. Oye, Ahora, sí pienso que si el equipo funciona bien, si van teniendo gradualmente logros, si tienen claridad de rumbo, y tienen un buen primer año con avances que la ciudadanía note, el segundo año puede ser para enfrentar las cosas más complejas, sin perjuicio de que tienen que tomar decisiones hoy día sobre inmigración, etcétera. Mariana, tú dijiste que no basta solamente economía y seguridad, y dijiste la emergencia. Uno podría decir que la educación, que es un tema que a ti te interesa, a la que tú has dedicado tu vida prácticamente, la educación, hay una emergencia en la educación en Chile. ¿Y cuál es tu visión y qué crees tú? ¿Qué hay que hacer? Es decir, ¿dónde poner el énfasis, la energía, los recursos hoy día? ¿Qué hacer en educación en Chile? También es muy difícil, pero yo creo que hay claridad de lo que hay que hacer. Ya. Y hay bastante más consenso. Hay claridad, por ejemplo, de no seguir en una batalla ideológica y empezar a enfrentar los temas concretos de aprendizaje, meterse en el aula. Lo dice el exministro Cataldo hoy día y lo dice la futura la ministra que hoy día juró como ministra de Educación. Ella tiene preocupación de los recursos del Ministerio de Educación, porque fíjate tú que en los últimos meses el Ministerio de Educación recién ayer pagó la subvención de enero, el aumento de subvención, que finalmente el reajuste a los salarios de los profesores también, que debió haber pagado en diciembre y enero. No ha pagado la subvención de vacaciones. ¿Y esas demoras a qué se deben? ¿A que no hay plata o que hay mala gestión? Ese es un tema que yo creo que la ministra va a tener que dilucidar, si aquí hay un problema de caja o es un problema estructural. Y si hay un problema de caja para no pagar a los profesores, digamos, ese sí que es un problema gravísimo. Yo tengo la impresión de que es un problema estructural, y que aquí se han hecho presupuestos que no han estado bien hechos. Y se ha gastado más de lo que había. Es probable. Yo nunca había visto que el Ministerio de Educación se demorara en hacer pagos de este tipo en este nivel. O sea, cuando las vacaciones empezaron en enero y todavía no se paga el bono de vacaciones, algo... Oye, qué poco se ha sabido eso, en las noticias, no se ha dicho eso, sí. Y es un tema no menor. Yo tuve oportunidad de conversar con la ministra y ella me manifestó esa preocupación, pero creo que ella está clara, por ejemplo, de prioridades, que van a tener que ser cambios graduales. Por ejemplo, hay que resolver el tema del FES y del CAE. Para las universidades. Sí, pero también hay que aportar más recursos a la educación escolar y preescolar. En Chile estamos viviendo una anomalía. Se gasta más en educación superior. Claro. El Estado gasta más en educación superior que en el sistema escolar y preescolar. Bueno, yo le he escuchado a varias personas que han venido acá, entre ellos Silvia Izaguirre, que estuvo en el jardín hace pocos días atrás. Bueno, que la prioridad es la primera infancia. Ahí se juega todo. Bueno, eso se ha dicho tanto. ¿Y por qué no ha resultado? ¿Cómo perdemos el foco? ¿Cómo se pierde el foco en el país? ¿Cuál es la causa de ese extravío, por decirlo así? Yo creo que el extravío se perdió, primero porque los estudiantes marcharon desde el año 2006, 2011. Esos mismos estudiantes terminaron siendo gobierno, siendo parlamentarios. Y ellos reivindicaban una educación pública y gratuita en la educación superior, y los recursos se van donde la gente marcha y no se van donde es invisible el problema. ¿Y no sería raro que volvieran a marchar ahora? Estuvieron bastante tranquilos, y que la ministra va a tener que enfrentar manifestaciones. Y ahí la pregunta es la siguiente: ¿no se requiere un cierto tonelaje político para ser ministro de Educación, sobre todo en estos tiempos, conociendo y teniendo los antecedentes de lo que han sido los movimientos estudiantiles, cómo han hecho tambalear a los gobiernos, la revolución pingüina, y todo lo que enfrentó Piñera, incluso Bachelet?
Bueno, y luego el estallido, donde también las universidades jugaron un rol, o los estudiantes universitarios. Caramba. No, es un ministerio muy complejo. Rudo. Yo creo que se ha hecho más complejo aún. Creo que durante estos 4 años que terminaron hoy fueron un veranito San Juan, porque no hicieron manifestaciones los estudiantes, ni siquiera tienen presidente la FECH, ¿no? Entonces, pero el mismo expresidente los llamó a organizarse ahora. Presidente Boric, claro, en un sí, discurso. Es desafortunado ese discurso. Completamente. ¿Qué te pareció a ti? Poco prudente. Poco prudente. Él igual es presidente todavía, presidente saliente era, ¿no? Claro, es un presidente que es muy pasional. Entonces, de repente dice cosas que después tiene que arrepentirse. No se arrepiente de demasiadas, pero se arrepintió de un par de cosas. Pero es un presidente pasional que tiene momentos en que parece más prudente. Entonces, exactamente. Como que uno no logra calibrarlo. Ojalá esta prudencia que ha demostrado el presidente Kast en estos meses, que también ha tenido exabruptos, sea la tónica. Pero también prudencia con firmeza. Se requiere tonelaje político, y yo creo que el tonelaje político es una combinación entre una persona que sabe para dónde ir, y también no es solitario. O sea, yo era ministra y José Miguel Insulza era ministro. Entonces habían conversaciones. Habían conversaciones. Yo me sentía apoyada y sabía que el gobierno me apoyaba. Entonces, pienso que el gabinete político también siempre tiene un rol muy importante. ¿Qué te parece la figura de Claudio Alvarado en el interior y de Ruminot en el otro ministerio? Tuvieron un primer triunfo anoche, porque el hecho de que... Oye, eso habría sido un descalabro para el gobierno de Kast, que asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados Pamela Giles. ¿Qué te revela eso? ¿Qué te revela eso? O sea, ¿sabes lo que me revela? El deterioro de la centroizquierda y de la izquierda. O sea, cuando no son capaces de tener un candidato a presidente de la Cámara de Diputados propio, y tienen que recurrir a Pamela Giles, que además le ha sacado la mugre cada vez que ha podido, es una cosa que solo revela el deterioro en que está la centroizquierda, y que ojalá esta etapa que viene puedan hacer la reflexión para sacar conclusiones y contribuir hacia adelante en un sentido distinto. Estamos caminando por este pequeño jardín al fin del mundo con Mariana Elwin. Yo soy Cristian Banqui, el jardinero de este jardín. Este programa va de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl, y AFP Habitat. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y estoy con Mariana Elwin, y te pregunto, Mariana, ¿a algunos les llamó la atención que hubiera un amarillo en el gabinete de Kast, una demócrata en el gabinete de Kast, bueno, un ex radical en el gabinete de Kast, como diciendo, bueno, pero ahí se desperfiló si querían ser una alternativa de centro? Ya está bien, apoyaron a Evelyn Matei y ahora se metieron en el gobierno de Kast. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo miras tú? ¿Cuál es tu análisis político de aquello? Mira, yo creo que el centro hoy día no existe. No existe, así definitivo. Ya. Yo creo que hoy día no existe como no tiene posibilidad. Una expresión, no tiene expresión política, y no existe como posibilidad porque está muy polarizado. Y entonces, en ese sentido, me parece que es positivo que un gobierno de derecha, conservador, más duro, pues se abra y diga, ¿sabe qué? Aquí hay personas que representan algo que puede ser positivo para el gobierno. Y a mí eso no me escandaliza. Todo lo contrario. Creo que las personas que son de centro en un contexto como este tienen que elegir dónde estar. Claro, pueden equilibrar. Es lo que faltó en el segundo proceso constitucional, donde el Partido Amarillo no logró constituirse, y tal vez si hubiera tenido representantes, a lo mejor habría logrado equilibrar a republicanos, que se excedió en ese momento. Y también recordaba
que los radicales, que eran el partido de centro histórico en Chile, por decirlo de alguna manera, bueno, colaboraron en el Frente Popular, gobierno del Frente Popular, pero también colaboraron cuando los llamó Jorge Alessandri, en segunda etapa de su mandato. Exactamente. Bueno, yo creo que es un rol de bisagra, ¿no? Porque hoy día el centro, cuando es mayoría, tiene una voz más propia, pero si es minoría, cumple ese rol de bisagra. Yo creo que ahora estas son individualidades que están claro, ahí. no es un partido porque el partido está disuelto. El sí, amarillo está disuelto y demócratas también. Y demócratas también, y radicales también. También, bueno, hay varios Entonces, partidos, no es más partido, de una decena de partidos disueltos. pero tal vez ahí hay una oportunidad de una articulación que tenga un peso. Si cada uno actúa como una individualidad siempre, yo creo que no ese peso no se va a notar. Pero si pudieran articularse, tal vez puedan contribuir a ser más amplio el abanico de un gobierno que en su identidad aparece tan conservador. Mariana, ¿tú te has interesado, entiendo, bueno, por ese viaje que hiciste a Venezuela, que no pudiste entrar por la situación de Venezuela, o conoces un poco más de la realidad venezolana, o tienes contactos con personas de la antigua democracia cristiana venezolana, no sé, o de grupos? No, fíjate que no es de la antigua democracia cristiana. Yo me he vinculado con personas que tienen que ver más con la sociedad civil. Ya. Hay un grupo de gente que, mirando lo que pasó en Chile, armaron algo parecido a la Asamblea de la Civilidad. En la época de la dictadura militar. Sí, y se llama Foro Cívico. Y agrupa agrupaciones de derechos humanos, de universitarios, de médicos, de empresarios, en fin. Y ellos están muy por la vía institucional. No están en la política, pero empujan más bien el tema del diálogo y la búsqueda de acuerdos y la vía y luchan por reinstitucionalizar Venezuela. Claro, que la institucionalidad está destrozada, por decirlo menos. Mañana va a estar, invitada, viene Corina Machado, la líder más visible de la oposición venezolana. Va a estar, entre otras cosas, en la UDD, porque la cátedra Sebastián Piñera va a juntarse ahí con varios expresidentes. Voy a tener la suerte, quiero estar ahí. Qué bueno. Para mirarla. Es un personaje que Pero a mucha gente, a varias personas que conozco, no voy a dar los nombres, que admiraban a María Corina Machado, les vino la decepción por este hecho de que ella haya entregado el Nobel a Trump. Me da la impresión que su figura se desgastó, y yo no sé si ella lo hizo como un acto de sacrificio, pensando que eso podía servir. ¿Cómo lo evalúas tú, la asociación de Corina Machado, después de ese encuentro con Trump? Mira, ella es una persona de una valentía impresionante, una persona con mucho liderazgo. Pero por las conversaciones que yo tengo con personas de dentro de Venezuela, sí, hubo un quiebre ahí. O sea, hay gente que piensa que estuvo muy partidaria de esta intervención, que pidió la intervención de Trump. Y estos gestos, sobre todo el gesto de haber leído entregar el premio Nobel a Trump, yo creo que ha tenido un costo para ella. A mí me cuesta entender cuál es su lógica, porque ella siempre se ve como muy optimista de que van a obtener el poder. Parece que y la verdad es que... Es un optimismo más voluntarista, da la impresión de repente, que un optimismo a veces con base en la realidad, ¿no es cierto? Sí, ya viene la libertad, ya viene... No, yo creo que esto puede ser que esto se demore unos 3 años en este proceso como un poco de reinstitucionalización. Un tanto bizarro. Terrible, con un presidente y una señora que... Claro, pero algunos hablan del Trump-chavismo. El Trump-chavismo, una cosa muy rara, pero que aquí puede haber elecciones y esas elecciones ella podría ser probablemente la próxima presidenta. Pero yo no veo cómo va a haber algo inmediato en Venezuela. No da esa impresión. ¿Y no te vas a encontrar tú con Corina Machado? Fíjate que probablemente voy a ir mañana al acto que
hay que me invitaron las organizaciones de venezolanos que están aquí, porque yo he estado también en muchas conversaciones con ellos. Ella va a tener un acto, me parece... En la Plaza Almagro. ¿Y eso va a ser a qué hora? Creo que es a las 6 de la tarde mañana. Mañana a las 6 de la tarde. Y yo la voy a ver a las 3:30 ahí en la UDD, supongo. Sí. La voy a mirar desde soslayo y va a ser impresionante ver a alguien que... Es interesante ella. Es una verdadera heroína, sí. Claro, pero... Es una heroína, pero aquí ha tenido salió un poquito trasquilada sí. con este encuentro con Tengo Trump, la impresión que sí. Que salió trasquilada. Volvamos al cambio de mando y a lo que viene para el gobierno de José Antonio Kast. Tú dijiste, hablamos del tono, que era importante un presidente encontrar un tono, ¿no es cierto? Yo te decía, hablamos del riesgo del populismo con lo que pasó con Pamela Giles, que hay que estar alerta con lo que fue la votación de Parisi en la elección presidencial anterior. Sí. Es decir, siempre como que nos hemos salvado hemos tenido populismo, hay un populismo de izquierda, el Frente Amplio en algún momento fue populista y el PC también, ¿no? En la convención y todo. Pero nos hemos salvado de tener un líder populista que venga como a ofrecer la solución a todos los problemas, y si esos problemas se van agravando, el anhelo y el deseo de la gente que solucionen va a ser mayor. Entonces, pero sabemos que estos problemas no tienen soluciones, como yo decía, fáciles, inmediatas. No hay varitas mágicas, ni para el crimen organizado, ni se pueden hacer bien las cosas en una dirección. ¿Cómo ves tú que se va a articular eso? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con la oposición? ¿Cómo ves a esta oposición? ¿Crees que van a haber 2 o 3 oposiciones? ¿Crees que va a haber una oposición del socialismo democrático que va a tener una actitud más colaborativa en algunos ámbitos? ¿Que se va a renovar el socialismo democrático, que se va a separar, que va a romper ese vínculo que tiene como cordón umbilical, curiosamente con el Frente Amplio, que son sus hijos, digamos? Es un cordón umbilical al revés. ¿Cómo lo ves? Bueno, en definitiva lo que nos pasó a muchos es que con lo que fue la exconcertación, empezó a estar subyugada a esta izquierda más radical, y entonces uno no se sintió como ahí. Pero tengo la impresión de que eso está llegando, también está debilitado, y que hay una oportunidad y hay iniciativas de reagrupación de algunos partidos, del Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana. No sé, de verdad, ahí falta un liderazgo. Un liderazgo en la centroizquierda. Sí. Pudo haber sido Carolina Toá, pero no fue. Pudo haber sido. Que salió a levantar una voz de alerta interesante en contra de la candidatura de Pamela Giles. Algo dijo, por lo menos. Sí, fue la única. Sí, fue la única. Sí. Ahora, podría ser Paulina Bodanovich. Yo creo que ella está en un rol en que podría ejercer un liderazgo. Pero va a depender del liderazgo que ella ejerza también. Desde luego. Y de que, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí tiene las bases. El Partido Socialista, una cosa hay un tema generacional también, hay una diferencia, hay diputados que están más pasados para la punta, entonces no es un Partido Socialista fácil de gobernar. No, yo creo que hoy día ningún partido es fácil de gobernar. Entonces, mira lo que pasó con la Democracia Cristiana hoy día. O sea, primero es lamentable que los parlamentarios de la Democracia Cristiana hayan decidido votar por Pamela Giles. A mí me parte el corazón. ¿Cómo se estará revolcando su tumba Eduardo Frei Montalvo y tu mismo padre? Sí. O sea, me parte el corazón. Pero además de eso, que uno se desbancó, uno se salió de la fila. Creo que es independiente, yo no lo conozco. En fin, no hay un orden tampoco en los partidos. O sea, por eso a mí me parece que lo que faltan son buenos líderes en la centroizquierda. Pero es verdad, Carolina Toá tenía un liderazgo muy potente y perdió. Bueno, hemos tenido... Y perdió frente a una candidatura bien populista, digámoslo. ¿Tú encontrabas populista, Jara? ¿No? Algunos dicen que no, que era responsable. No, es que cuando él ya ganó con un discurso muy populista. ¿No? Acuérdate que iba a subir el sueldo mínimo a 700 verdad. pesos. Eso cuando ganó la primaria. Ahí fue más populista, después como que se centró un poco. Sí. Quiero agradecerte, Mariana, por esta visita y esta conversación que hemos tenido aquí en el Jardín esta tarde, Mariana Elwin en el Jardín. Y voy a invitarte a terminar, es que escuchemos en mi tocadisco ochentero un tema maravilloso. Como son tiempos de cambio, cambia todo, diría Mercedes Sosa.
no hay que tenerle miedo al cambio, a las transformaciones, a los cambios, y probablemente puede ser que este cambio, así lo esperamos. Cualquier De todas patriota maneras. chileno de cualquier signo político debería esperar eso, que este cambio tal vez traiga reacomodos y cosas mejores para Chile. Eso Y hay esperamos. que apoyar eso. Hay que apoyar cuando se esté en la buena dirección y ser Sí, crítico cuando esté en la mala exacto. dirección. Hay un tema sobre el cambio, sobre los tiempos que cambian, maravilloso, de Bob Dylan, en que él dice: vengan a reunirse gente donde quiera que anden y admitan que las aguas a su alrededor han crecido. Y acepten que pronto quedarán empapados hasta los huesos, si su tiempo vale la pena salvarlo. Más vale que empiecen a nadar o se hundirán como una piedra, porque los tiempos están cambiando.